Vamos a iniciar. Habíamos estado, hace 8 días, iniciamos un ciclo que titulamos El pecado y sus consecuencias, y es un ciclo de enseñanzas no populares, no es lo que más le gusta a las personas escuchar, pero es muy importante, es necesario. Justificamos que en la Escritura se habla más acerca del pecado que de otras cosas, como el amor, la misericordia, y que es muy importante identificar y tener claro el concepto de pecado. Y iniciamos con una enseñanza que a mí en lo personal me gustaría que usted tuviera una idea. Tal vez no recuerda todos los versículos de hace 8 días, pero una idea era la general o la importante. Era: el pecado es grave en gran manera. Es grave en gran manera. Esa era la idea que dejamos fija. Y dimos muchos puntos por el cual decíamos esa gran verdad. El pecado es grave en gran manera. Muy bien. Y iniciamos una definición muy sencilla acerca del pecado, sin meternos en la palabra griega, hebrea, algo muy sencillo que la Escritura dice. Si ponemos la primera lámina, donde decíamos, ¿qué es el pecado? Y íbamos a contestarlo, ¿no? Pero dijimos también que no era. No son ataduras, decíamos, porque hay gente que dice, es que tengo ataduras, ¿no? De pereza, tengo ataduras de amargura, tengo ataduras del adulterio y así. También decíamos, no son espíritus, el pecado no son espíritus. Y decíamos también que el pecado no es el carácter de la persona. El pecado sí transforma el carácter de uno, lo va cambiando, modificando, pero en sí una persona, cuando tú la ves que tiene un cierto carácter, que se molesta, que explota, no es que así haya nacido, es que esa persona decidió pecar contra Dios y contra su prójimo y le fue dando rienda suelta a ese pecado hasta que ya lo domina esa pasión y su carácter ya reacciona así, pero inició con una decisión. Muy bien, ahora sí, entonces, ¿qué es el pecado? Y decíamos, el pecado es un acto consciente de la voluntad del ser humano. Es un acto consciente. O sea, lo que le vamos a llamar pecado es algo que tú vas a decidir hacer o no hacer. El pecado entonces es una transgresión a la ley divina, a la ley de Dios. Es desobedecer la ley moral de Dios. Así de sencillo. Pecar contra Dios, contra mi prójimo, es desobedecer la ley de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Siguiente. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vea, más claro no se podía. Dios quiso dejar con claridad qué era pecar, porque ahí se sustenta mucho de la salvación del ser humano. ¿Sabía usted que Jesús no vino a salvarlo del infierno? No, lo vino a salvar del pecado. Y eso trae como consecuencia que ya usted tenga un destino eterno, no en el infierno, sino en el cielo. Pero el propósito del Hijo del Hombre era: voy a salvarlos de sus pecados, voy a transformar su corazón de tal manera que ellos sean libres de pecar. Vemos también ahí en Juan que hizo bastante énfasis en la definición de pecado por el tiempo en el que vivía. Vemos también algo que agrega acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, dice: toda injusticia es pecado.
pero hay pecado no de muerte. Más adelante en otra enseñanza hablaremos de eso. Iremos desmenuzando todos estos detalles, pero de momento me quedo con esa parte subrayada. ¿Qué también es pecado? Toda injusticia. Todo lo que se hace injustamente es pecado. Porque a veces hay personas que te dicen, ¿qué? ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo no estoy transgrediendo la ley de Dios. ¿Dónde dice que no debo hacer esto? A ver, búscame el pasaje. Y a lo mejor tú dices, híjole, pues no sé en la Escritura dónde pueda venir eso, si es pecado o no. Momento. Tal vez no conoces la ley toda o completa, pero ahí dice claro Juan, bueno, toda injusticia es pecado. ¿Qué más es pecado? Fíjese lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También está esta parte donde dice, bueno, hay mucha gente que dice, no, yo ni hago nada malo, ni hago esto, ni esto, ni esto, ni esto. Está bien, pero sabes hacer muchas cosas buenas y no las haces. ¿Qué dice la ley ahí? Le es pecado, porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. De hecho, cuando estábamos estudiando el tema del infierno, vio que lo que nos deja la Escritura es que el rico llegó ahí por esta razón. Llegó al infierno, estaba en el Hades y lo que alcanzábamos a ver no era un borracho, no era un despilfarrador, no era nada de eso, ¿no? No dice la Escritura nada de él. Lo único que dice es que sabiendo hacer lo bueno con el prójimo, a Lázaro que lo tenía en su puerta, no lo hizo y terminó en el infierno. Grave cosa es. Grave cosa. ¿Cuántas personas saben hacer cosas buenas y se detienen en no hacerlas? Quizá por 1000 razones, ¿no? A lo mejor hasta otros pecados, a veces hasta por cobardía, que es un pecado, no lo haces. Dices, no, tengo miedo de que me vayan a sancionar, a que me vayan a decir esto, porque eso trae consecuencias. ¿Cuántas personas se detienen a hacer lo justo y lo bueno en su trabajo, a denunciar malas prácticas, porque dicen, no, va a traer consecuencias? Pues ahí dice la Escritura. ¿Qué más? Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado. Aclaramos un poquito esto. Cuando una persona no ha sido transformada por Jesús, su pensamiento solo es de continuo el mal. Está ahí pensando a ver cómo se roba esto, cómo se roba la luz, cómo logra, ¿no?, eludir impuestos, cómo logra hacerle un mal a su prójimo para obtener un beneficio. Y así están los pensamientos. Ahora, es bueno aclarar un punto. No quiere decir que todos los pensamientos son malos los que tienen las personas. Pero ahí es donde entra su conciencia, lo que usted entiende de la Escritura. Por ejemplo, si llega a mi pensamiento algo así como, mata al que está en la entrada y quítale su coche. Eso llega a mi mente y yo digo, no, ¿qué cosa me llegó a la mente? Y me deshago de él. Eso no es pecar. Pero imagínese que llega ese pensamiento y entonces empieza uno, sí, y su coche se ve bien. Es más, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Y llega a ciertas horas. A ver, voy a tomar nota. Ahí empieza uno a maquinar, a pensar. Eso es pecar. Comentamos esto del pensamiento porque hay mucha gente que aparentemente es buena y que dice, no, si yo le he sido fiel a mi esposa o esposo, hijos, no he hecho nada. No, pero aquí adentro, ¿no? Aquí adentro ha habido adulterios, fornicaciones, hurtos, envidias,
y muchas cosas, pero como sabes que puede haber consecuencias, la gente se detiene. Mire, hay muchos ejemplos de esto, pero se me viene a la mente el siguiente. Hace muchos años hubo un apagón muy grande en Nueva York. Bueno, de hecho creo que hasta en México ha pasado eso. Pero hubo un apagón muy grande en Nueva York, en una parte de la ciudad de gente pudiente. Bueno, con el apagón, ¿qué sucedió? La gente liberó lo que realmente había en su pensamiento. Salió a robar, a golpear, a asaltar casas. Personas que no te imaginabas, que decía, pero ¿por qué le está robando si la verdad es que ni tiene necesidad? ¿No? Pues era el momento de hacerse de algo que no tenía, y quién se iba a dar cuenta en medio de ese apagón. Así pasa mucho en la vida de las personas. Es cuestión de que Dios quite como el barandal o la cerca, o que quite eso que puede traer consecuencias legales. Se quita de tu vida y conoces lo que realmente había en el pensamiento de las personas. Se atreven ahora sí, ¿no? Como cuando dicen en un refrán, pues se va el gato y los ratones hacen fiesta. Dicen, pues es el momento, ya no hay quien me vigile, ya no hay quien me esté observando, voy a hacer lo que quiera. A eso nos referimos con el pensamiento del necio es pecado. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Híjole, también eso. Todo aquello que no se hace creyendo que está bien, cuando se tienen dudas y dices, híjole, no sé si hacer esto, no sé si hacer aquello, estoy dudoso, ¿estará bien, estará mal? La Escritura con este texto te dice, mejor no lo hagas, mejor no tome la decisión, mejor ora a Dios, busca en su palabra el consejo, la dirección, mejor busca un consejo con hombres sabios, no estudiosos de la Escritura, maduros en la fe, y no tomes una decisión apresurada en la cual tengas duda y digas, bueno, no sé, me están presionando, lo voy a hacer, y lo haces y luego dices, ay, ¿por qué lo hice? ¿Qué dice ahí la Biblia? Te es contado por pecado, porque dudas, porque todo lo que no proviene de fe, de una confianza en Dios y que lo que voy a hacer es bueno, también es pecado. Y ahí se puede uno explorar, pero ¿por qué? ¿Por qué razones? Si uno puede empezar a pensar, pero está escrito ahí. Si no estás seguro de hablar algo o de hacer algo, yo le digo, mejor absténgase, mejor deténgase, mejor ore a Dios, como le decía, busque el consejo en la Escritura, busque hacerlo. No haga algo de lo que no esté seguro, no vaya a pecar contra Dios. ¿Va usted a restituir algo con alguna persona porque dice, es que hice esto mal? Pero tengo dudas y si le digo o no le digo, porque a lo mejor al decir voy a causar un problema en el trabajo, en mi familia. Absténgase, pregunte, ore a Dios, consulte y ya con la Biblia, con la dirección exacta y con la confianza, ya sé qué debo hacer, voy a hacer esto porque ya Dios me dejó con claridad. Y mire, con fe y confianza, pase lo que pase, sabe usted, esa es la voluntad de Dios y la voy a hacer y la voy a asumir. Qué bueno es Dios, ¿no? Pero no haga algo así por presión. Hay dos cosas importantes que debemos entender de esto. Pecamos, de todos estos pasajes podemos decir, pecamos por hacer lo contrario a lo que Dios nos manda, pero también pecamos por no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. A veces las personas
pecan porque hacen lo contrario, pero a veces las personas pecan porque Dios les dice, haz esto y no lo hacen. Espera, ten paciencia y no lo hace. Ten calma en esto y no se hace. Edifica tu casa y no se hace. Hay dos cosas importantes: o hacemos lo contrario o no hacemos lo que Dios nos dice. Y siguiente versículo, siguiente lámina. También hace 8 días veíamos que el pecado, que Dios mismo introdujo la palabra pecado en el libro de Génesis. Él introdujo esa palabra cuando le habló a Caín. Él mismo registra también, la Escritura dice con mucha claridad qué cosas son pecado. Él las llama con nombre. Y dimos hace 8 días una lista en Primera de Corintios. Yo le sugiero que tenga esa lista a la mano, que tenga una lista de todo lo que en la Escritura le llaman pecado. Quizá haya cosas que usted no haya detectado en su vida y que está usted practicando en contra de la voluntad de Dios, o que usted haga que Dios ordene cosas que usted está haciendo lo contrario. Es bueno tener a la mano las listas que la Biblia dice, no una religión o una denominación, que la Biblia dice que es pecado. Voy a agregar una lista más y así en cada enseñanza vamos agregando una lista. Hace 8 días estuvo en Primera de Corintios, hoy vamos a ver una de Gálatas. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí hay una lista. Si usted alguna de esas palabras no identifica y dice, ¿qué será esto? Tengo duda. Vaya al diccionario, consulte, indague, vea todo lo necesario, pregunte. Toda aquella persona que está interesada en no quiero pecar contra Dios, va a investigar, va a hacer un esfuerzo, va a estudiar. Como cuando te dan un documento y que tienes que firmar para algo legal, ¿qué hace la mayoría de las personas? Lo lee detenidamente, pero si no le entiende, ¿qué hacemos? Pues le decimos a alguien, ¿no? A un primo, familiar, tío, algo. Oye, ¿tú qué sabes de leyes? Auxíliame. Mira, me quieren dar a firmar esto, ¿cómo lo ves, no? Y lo pasa y lo lee y te dice, no hay problema. ¿En serio? ¿Estás seguro que lo puedo firmar? Sí, pero ya viste las letras chiquitas que tiene hasta... no las había visto. Ay, por favor, mira esas letras. Y ahí está, ¿no? ¿Qué hace esa persona? Se interesa. Está buscando esa persona de verdad. Si voy a firmar esto, tengo que hacerlo consciente porque me puedo meter en un problema. Bueno, así, la persona que de verdad busca a Dios genuinamente, que no quiere pecar contra Él, ¿qué hace? No se queda solo con, ya nos dijeron de la lista, bueno, pues ahí. No, llega a su casa, anota, imprime, investiga, y si no le encuentro bien, pregunto, ¿no? Abrimos un taller, de hecho. Al finalizar esta enseñanza, abrimos un taller que va de 1:30 a 2. Pues ahí puedo preguntar, tengo esta duda, tengo este comentario, tengo esta definición, voy bien, no voy bien. Esa persona, ¿sabe qué pasa? Dios la ve, la mira y dice, a esa persona le interesa mi ley. Esa persona se ve interesada en buscarme. Esa persona quiere de verdad buscar
con interés, ¿no?, el reino de los cielos. Pero aquella persona que hasta se le olvida que se vio, porque no revisa, no lee, pues Dios se da cuenta de todo eso. Muy bien, dimos ya entonces un repaso de qué es el pecado, qué no es, y agregamos una lista. Siguiente, el día de hoy continuamos en este ciclo y vamos a ver el tema de el origen del pecado. Queremos contestar a la pregunta, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Cómo es que el pecado se insertó en el universo, en este mundo? ¿Cómo llegó? Eso queremos responder. Pero vamos a hacer una oración pidiendo la ayuda a Dios, que Él sea el que nos bendiga. Padre, la verdad es que ¿quién, Señor, quién puede entender un concepto tan profundo, Señor, como es el pecado, y que tú aborreces tanto, y que tiene que ver con la historia del ser humano, y que tengas un plan de salvación tan grande? ¿Quién, Señor, puede entenderlo sin la ayuda de tu Espíritu? ¿Quién, Señor? Rogamos que sea tu Espíritu el que abra el entendimiento a todos, aún a los que ya son convertidos, Señor, porque siempre es bueno tener mayor discernimiento de las cosas. Siempre es bueno discernir con mucha claridad lo que es el pecado, y más en estos tiempos de mucho engaño. Háblanos a todos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuál es el origen del pecado? Miren, a través de las definiciones que vimos, de las que mostré de qué es, ¿no?, infringir la ley de Dios, hacer cosas injustas y todo eso, podemos decir que la esencia del pecado es el egoísmo en el ser humano. La esencia del pecado es el egoísmo. Para decirlo de una manera más sencilla, es vivir ensimismado, es vivir para uno mismo. El objetivo principal en la vida de una persona que practica el pecado es buscar su bienestar, es buscar su felicidad, buscar su satisfacción personal por encima de buscar el bienestar, la felicidad y la satisfacción de los demás. Y esto lo logra haciendo uso de objetos y personas de manera incorrecta. A ver, lo digo más sencillo. Una persona que practica el pecado es una persona egoísta, que solo está pensando en su bienestar, en su satisfacción, y no le importa el bienestar del otro, pasa por encima. Por ejemplo, una persona que comete el pecado de adulterio, no le importa lo que sienta el cónyuge, no le importa lo que pase con sus hijos, su familia, no le importa nada de eso. Esa persona lo único que quiere es su bienestar, su satisfacción, su felicidad, y hasta dice, tengo derecho a ser feliz con esta otra parte. No me importa los demás, no me importan aunque sufran. Ahí están en muchos casos familias destruidas donde los hijos lloran, son heridos profundamente, el hogar se destruye. ¿Por qué? Porque a esa persona no le importó todo lo que iba a pasar, dijo, solo me importa mi felicidad. Eso es a lo que llamamos una persona que practica el pecado, es esencialmente un egoísta, solo busca su bienestar. Ahora pensemos en otro pecado, por ejemplo, la amargura, ¿no? Cuando alguien tiene un odio contra una persona, un resentimiento y no quiere perdonar. Ha de decir, no, pues yo no daño a nadie, solo a ese hombre, no lo puedo ver, esa persona no la quiero en mi casa, no la quiero cerquita, tengo un resentimiento.
¿A quién daña? Y por más que le dices, oye, pero eso te hace daño, hasta está comprobado médicamente que va a traer repercusiones a tu salud, a tu cuerpo. No, pero no me importa. No voy a perdonar. Oye, hazlo al menos por tu salud. No, no lo voy a hacer. ¿A quién daña esa persona? Bueno, no se da cuenta que daña a todos sus prójimos, todo el que tiene muy cercano. ¿Alguien ha visto a una persona así, amargada, resentida? Se la vive en griterías, enojos, pleitos, la agarra contra uno, aunque tú no le has hecho nada, pero como trae ese resentimiento tan hondo, en casa ya no la toleran a la persona. No le importa que esté dañando, es más, que la amargura la esté pasando a los de casa. Yo he visto muchos hogares así, he conocido personas, bastantes, que han tenido que enfrentar a padres amargados, quizá porque los abuelos los maltrataron, quizá porque el bisabuelo, y hay toda una cadena de cosas, y se van pasando y dañando y lastimando, hiriendo, y luego ya las nuevas generaciones vienen igual. Esa es una persona que practica el pecado y en esencia es egoísta. No se da cuenta de que está usando objetos, personas de manera incorrecta para su bienestar. Y todos los pecados son así. Hasta el que le llamas tú más pequeñito, como la mentira. No, es que es una mentirita. Ay, ¿a quién daña? Eso lo dices para obtener un beneficio. Esa mentira fue con un beneficio. No me importa si mi jefe es dañado. Ay, al fin que tiene mucho dinero, yo con un poquito que le saque, es una florecita de su jardín, dicen algunos. Que le quite una florecita a su jardín, ya tiene mucho. No me importa. Lo que yo quiero es este beneficio para mí. Eso es. Es vivir para satisfacer los deseos de los ojos, es vivir para satisfacer los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, sin considerar cuál es la voluntad de Dios y también sin considerar cuáles son las consecuencias espirituales y físicas en la vida de la persona que comete el pecado y en las personas que le rodean. Es algo que vamos a estudiar, pero le digo algo, un pecado que comete trae consecuencias para su alma, su espíritu, trae consecuencias físicas para su cuerpo y para los seres que le rodean. Trae tantas cosas tan graves que vamos a ver, que Dios nos abra el entendimiento y podamos ver, oye, pero ¿por qué hago eso si voy a terminar destruyendo todo y hasta mi ser? Los seres humanos sin Dios y que practican el pecado, mire, son crueles, son crueles. No, voy a hablar de mí. Cuando no conocía a Dios, no, pues si yo no hacía nada malo, iba a la escuela, cumplía con todas las cosas. Somos crueles. Yo era muy cruel. Pareciera que para todas las personas que no nos ven, somos buenos estudiantes, buenas personas, trabajadores, ¿no? Que cumplen. Pero una persona que practica un solo pecado es cruel. Es cruel. Daña. Yo le puedo decir que antes de conocer a Jesús, varias personas me elogiaban. Iba bien en la universidad, iba muy bien, le echaba ganas, era un buen estudiante, cumplía con mis deberes. Si en casa me pedían algo, adelante. Pero en casa no sabían, lo que ya he dicho en otros momentos, no sabían que yo me robaba el dinero de la bolsita pequeñita de mi mamá, ¿no? Lo robaba, echaba mi bolsa, me iba a la escuela y se lo daba yo a una muchacha para que algún día tuviéramos un lugar.
Qué cruel, ¿no? ¿Quién lo sabía? ¿Quién sabía eso? Mi madre no, mi hermana no, mis compañeros de la escuela no, nadie, solo lo sabía Dios y yo. Y así, yo le cité un ejemplo para que vea usted, una persona que practica un solo pecado es cruel. Ahora, yo ni lo percibía así, yo ni me veía malo. Yo ni sentía que era malo, como a lo mejor muchos hoy que están aquí decían, no, yo soy bueno, ¿eh? Ahí la llevo, ¿no? Voy bien, yo me percibo bien. Es hasta que Dios te hace ver o entender qué estás haciendo de tu vida. ¿Qué estás haciendo? Cuando Dios me hizo entender eso, es como volver en sí, ¿no? Como cuando reaccionas de algo. Abrió mi entendimiento espiritual y dije, ay, ¿qué he hecho? ¿Cuánto tiempo robándole a mi mamá en esto? ¿Y cuánto que he hecho en esto, en esto, en esto? Y cuando empecé a ver la lista de cosas como las ve Dios, quizá como realmente son, cuando pude ver lo que era, lo que estaba haciendo, las traiciones que había hecho, entonces pude ver, ¿no? Como ve un Dios un poquito lo que yo estaba haciendo. Y entonces dije, he caído a lo más bajo he caído. Y no hay quien me ayude. Decía yo, la persona a la que más le tengo confianza en este mundo es a mi mamá. ¿Cómo le digo? Si contra ella pequé, ¿a quién le confieso todo esto? Y fue así como empecé a decir, tengo que buscar a Dios, porque he caído tan bajo y nadie me puede ayudar. Así pasa en esta vida. Dios es el único que puede liberarnos del pecado, pero tengo que decirle algo. Sin Dios, los seres humanos son crueles. Se rebelan contra Dios y su ley. La ley de Dios solo está para nuestro bien y el de nuestro prójimo. No quiere quitarnos una libertad. Quiere prevenir que lastimemos a otros y nos lastimemos a nosotros mismos. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿cómo se introdujo el pecado en el universo? Ojo, en un universo que fue creado por Dios sin pecado. Dios hizo esto sin nada, sin ninguna manchita. Mire, Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo es todo, sol, astros, estrellas, universo, tierra, mundo, animales, todo, dice ahí la escritura. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno, ¿cómo? En gran manera. Cuando Dios hizo todo este universo en el que usted y yo estamos, Dios lo hizo bueno, sin pecado, sin egoísmo, sin nada, sin mancha. Dios hizo bueno así. Dios lo hizo bueno. Ahora, para entonces ver cómo se introdujo el pecado en este universo, yo quiero decirle dos verdades importantes. Uno, Dios no es el autor del pecado. Dios no es el que dijo, bueno, ya hice este universo puro, sin mancha, bueno, voy a permitir que algo mal. No es el autor para nada del pecado. Y tampoco lo siguiente, Dios no tienta a nadie. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Dios puso tantas tentaciones en el jardín y que, no, pues Él es el autor del pecado. Yo escuché a mucha gente decirme eso.
De hecho, cuando me convertí y traté de predicarle a mis compañeros en la universidad, lo primero que me dijeron fue esa situación. ¿De qué hablas? Si Dios ahí en el jardín puso la tentación, si de veras fuera un Dios que ama, ¿para qué puso todo eso? Y de veras no sabía qué contestarles. Pero no minaron mi fe, porque yo había sido transformado de un hombre pecador y que traicionaba y hacía tantas cosas en una persona nueva. Y solo lo había hecho Jesús. Pero sí, me faltaban algunas verdades, entenderlas y principios. Entonces yo le quiero decir, número uno, Dios no es el autor del pecado. No lo es. Nunca pensó que este universo, este mundo, esta tierra hubiera una sola mancha de pecado. No lo diseñó así. Y dos, Él no tienta a nadie para que caiga o peque. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni es su interés de que a usted le ponga tentaciones para que caiga y que diga, caíste, qué bueno. No, Dios no es así. Dios no es el autor de esas tentaciones para nada. No tienta, ahí lo dice muy claro la Escritura. Hasta me faltó subrayarlo, ¿no? Ni Él tienta a nadie. Así que, si a usted le dicen esa mentira de que no, es que Dios puso ha puesto tantas tentaciones en mi vida, es mentira. Dios quiere su bien. En lugar de ponerle tentaciones, más bien lo quiere rescatar, sacar de ese hoyo tan grande. La palabra tentación, nada más por decir algo, es la palabra griega peirazo. Y es importante decir esto y tener ese versículo, porque si Dios no tienta a nadie, entonces ninguna persona que peca puede eludir su culpa, culpando o acusando a Dios. No puede una persona culpar a Dios y decir, no es mi culpa. Bueno, a lo mejor yo tengo un 20% de culpa y otro 80% la tiene Dios porque Él puso las tentaciones. No, es 100% culpable cada persona. No, es que Dios me puso en una familia tan mal y no sabe en dónde crecí, con qué padres crecí, en qué circunstancias crecí. Usted no sabe, Dios puso todo eso, Él es el culpable, yo no soy. No es así. Cada uno de nosotros tiene la decisión de, a pesar de que haya cosas injustas en nuestra vida, decida hacer el mal o hacer el bien. Si a mí en mi trabajo me castigan injustamente por algo, en mi trabajo me gritan, en mi trabajo me humillan, yo decido llegar a mi casa y saber si me desquito con mis hijos y mi esposa, o decido, ellos no tienen que pagar esto. No lo tienen. ¿Sí se da cuenta? Las cosas que pasan en nuestra vida, que no las causó Dios, sino el ser humano y el pecado una vez que entró al mundo, no las planeó Dios así, pero tenemos nosotros la decisión de decir, pues yo no voy a ser como ellos. Si vengo del trabajo, de un día malo, terrible, me humillaron, hicieron conmigo de todo, yo decido, ¿no? Y si es necesario me detengo afuera de mi casa, respiro profundo, oro a Dios, le pido ayúdame, o leo un pasaje de la Escritura, o hablo con alguien, pero yo decido llegar a mi casa y no llegar a maltratar a mi esposa y mis hijos por lo que me hicieron. Yo lo decido. ¿Ve? Cada persona que peca es 100% responsable. No, Dios no es culpable de nada. No puedes acusarlo. No puedes acusar a Dios de que
por estas circunstancias, porque me tocó este país de México, si me hubiera tocado Estados Unidos, no hubiera yo robado, me hubiera ido bien. No, no, no. Cada uno decide en este mundo lo que debe de hacer, bien o mal. Génesis 3, versículo 11 y 13 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Le está hablando a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjese, Dios le está preguntando, ¿has pecado, Adán? Yo te mandé una ley, no comer de este árbol. ¿Lo has hecho, Adán? ¿Y qué le contesta? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué le estaba diciendo Adán a Dios cuando le pregunta, oye, ¿qué razón das de este pecado que hiciste, que acabas de hacer? ¿Qué razón das? ¿Y qué le dice? Señor, yo estaba muy bien solo, pero a ti, Dios, se te ocurrió la brillante idea de darme a esa mujer. Y esa mujer que tú, Dios, me diste, fue la culpable de que yo hubiera pecado. Ahí puede ver a Adán haciendo eso, culpando a Dios. Ay, ¿en qué momento se te ocurrió, Dios, darme a esa mujer? Mira, no es mi culpa. A ver, citemos aquí a los culpables, Dios. Número 1, tú por darme a esa mujer. Número 2, esa mujer que me invitó a pecar. Y 3, sí, creo que por ahí había una serpiente. Pero se da cuenta de cuando el ser humano no está no como debe de estar en lo espiritual, cuando está desenfocado totalmente, cuando solo ve su bienestar, ¿qué hace? Quita la responsabilidad total de decir, no, él. O en casa a lo mejor ha visto, seguro, si usted tiene hijos, cuando, no, pero él me hizo, y tú me hiciste, y aquel, y todos tienen la culpa de muchas cosas. Todos tienen la culpa. Hasta de repente el papá que va llegando del trabajo le dicen, ay, mi papá, ¿por qué no dijo esto a tiempo? ¿Qué? Ahí ve usted cómo el ser humano le quita responsabilidad, ¿no? La elude la responsabilidad. Y todo se lo quiere echar a Dios. Ay, si me hubieras dado otra familia. Ay, si hubiera tenido otros padres, otra sería la historia. Si me hubieras dado otro país donde nacer, otra casa, otra situación hubiera sido. No, no es así. Dios no es culpable. El ser humano cuando peca le echa la responsabilidad a otros. Le echa la responsabilidad. Pero entonces grave esta verdad. Ninguna persona que peca puede eludir su culpa, culpando o acusando a Dios. Dios es infinitamente santo y bueno, no puede de ningún modo ser inducido o movido a obrar por un motivo malo, ni puede inducir o incitar a alguien a obrar al mal. Dios es infinitamente santo y bueno. O sea, no podría yo describirle la magnitud de lo que significa que Dios sea bueno y santo. No puede invitar, ni tentar, ni promover que alguien peque. Pero en este mundo se ha encargado de echarle toda la responsabilidad a Dios. Hay guerras y dice, culpa de Dios, porque no hace algo, dice la gente. A ver, ¿por qué no detiene la guerra entre Rusia y Ucrania? A ver, ¿por qué no detiene esto? A ver, ¿por qué permite aquello? Toda la responsabilidad es de Dios y no del ser humano que actúa voluntariamente. ¿Dónde tuvo su origen?
Me he detenido, he puesto la pregunta, pero me detengo porque teníamos que decir, Dios no es el culpable de que haya entrado el pecado a este mundo. Ahora sí, creo que estamos listos. Muy bien. Esa frasecita que pongo ahí de color rojo es una verdad que quisiera que usted captara y tomara ahí en su corazón. Por eso las escribo ahí de rojito y entre comillas como verdades importantes. Ninguna persona que peca puede eludir su culpa, culpando o acusando a Dios. Ahora sí, siguiente. ¿Dónde tuvo su origen el pecado? Pues el pecado tiene su origen en Satanás. Satanás introdujo el pecado en el universo mucho antes que Adán y Eva pecaran. Mucho antes. Vamos a ver. Ezequiel 28, versículo 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Fíjese en este pasaje del profeta Ezequiel, él está hablando sobre un rey de Tiro. Se cree que fue el rey Itobal II. Se cree que fue, pero de momento da un giro. Está hablando de ese rey de Tiro, algunos datos importantes donde uno infiere, se trata de este personaje, pero de momento el profeta da un cambio y empieza a hablar del verdadero príncipe de Tiro. Se dirige a él como el rey de Tiro, el verdadero, de hecho el que controlaba al rey de Tiro, ¿no? ¿Y de quién empieza a hablar? Bueno, empieza a hablar de Satanás, pero en un momento especial. Siguiente. Ahí está. Fíjese lo que dice el profeta. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Yo he leído varias veces este pasaje, pero algo que me asombró ahora era, vean lo que dice al principio, ¿cómo era Satanás? Era el sello de la perfección. El sello de la perfección, ¿qué significa? Significa que era perfecto en todos sus caminos. No había como él, en perfección, en santidad. Era un querubín que Dios lo ponía como algo demasiado especial, el sello de la perfección. Y además dice ahí que estaba lleno de sabiduría y hermosura. Este querubín que va a ser Satanás, Lucifer, era el más sabio de todos los seres creados, de todos los seres que había creado Dios. De hecho, tal vez a usted le pasó que le decían que Satanás era, o se enseñaba, ¿no?, que Satanás era un hombre o un personaje de color rojo, ¿no?, con una pata de chivo y algo así, con cuernos. Pero la verdad es que eso está muy lejos de la realidad, de lo que dice la Biblia. Satanás no es así, no es como lo han dibujado y pintado. Dice Meyer Perlman
Siguiente, ese hombre que escribió una teología sistemática dice: la idea de un diablo de horrible apariencia, con cuernos y pezuña, se deriva de la mitología pagana y no de la Biblia. De ahí se deriva, no de lo que la Biblia enseña. Satanás no es así. Al contrario, era un querubín lleno de hermosura, lleno de sabiduría, perfecto en sus caminos, perfecto, con un sello especial de parte de Dios de perfección. Qué tremendo, ¿no? El mundo tiene una distorsión tremenda de todo esto. Dice el doctor J. Dwight Pentecost, dice lo siguiente, dice: si lleváramos cualquier piedra preciosa a una pieza oscura, no brillaría, no luciría. Su belleza no es propia, su belleza estriba en su capacidad de reflejar la luz exterior. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó con capacidad de reflejar la gloria de Dios, mejor que cualquier otro ser creado. Ahí hagamos una pausa. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Mire, si usted estuvo en las enseñanzas del cielo, hablamos de la Nueva Jerusalén. Y ahí hablamos de cómo está hecha de unas piedras que narra el libro de Apocalipsis. Y veíamos que lo más importante era cómo está forrada de esas piedras, porque la gloria de Dios va a ser reflejada en toda esa ciudad, y las piedras van a dejar pasar la luz y la van a dejar pasar con una nitidez especial. Pusimos hasta un video de joyería donde ponemos un diamante y cómo deja pasar bien la luz y la línea se ve bien contra pues una baratija, ¿no?, que no dejaba pasar bien la luz, y decíamos, bueno, para que vea, en ese tiempo la Nueva Jerusalén va a resplandecer de una manera especial porque va a reflejar en cada piedrita la gloria de Dios. Si retoma esa idea y la aplica ahora a en lo que estamos en este pasaje, Dios creó a este hombre usando usando las mismas piedras. Dios creó a este ser espiritual tomando piedras que describen Apocalipsis. Lo creó, como dice el doctor, ¿para qué? ¿Para que reflejara la gloria a Lucifer que tenía? No, lo hizo para que reflejara él la gloria de Dios, como un espejo. Dios no creó, lo que quiero transmitirles, Dios no hizo un ser cualquiera, hizo algo especial, alguien que reflejara toda la gloria de Dios en él. Y había sido forrado desde su nacimiento con esas piedras, y había sido lleno de sabiduría y con un sello de perfección impresionante. Ese es Lucifer. ¿Qué más dice el doctor? Podría decirse que Lucifer era perfecto en hermosura. Dice, porque ninguna criatura reflejó tan plenamente la gloria de Dios. Ningún ser creado por Dios reflejó tan plenamente la gloria de Dios. Ninguno. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, ¿por qué cayó, no? ¿Por qué un ser que reflejaba de esa manera la gloria de Dios, que había sido lleno en sabiduría, que tenía el sello de perfección, cayó? Cuando yo leía estos pasajes y entendía, decía, Dios, ayúdame. Si yo, Dios que nos invita a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cada cristiano es llamado a eso, ¿a poco no? Es llamado a reflejar a Cristo, a que a través de nuestras acciones, amor, servicio, reflejemos a Cristo. Todo cristiano es llamado a eso. Nosotros
que por la gracia de Dios caminamos en santidad cada día, que con esfuerzo, yo decía, imagino, ese ser se vino abajo, se vino abajo. Si yo no me agarro de Dios, ¿qué me espera a mí? Descuida, cristiano, descuida tu comunión con Dios, descuida tu fuente de gracia, de poder, de ayuda, de lo único que uno depende para mantenerse, y ese día pecas contra Dios y te vas abajo. Descuida eso, porque mira, si este ser, ¿no?, que tenía más que nosotros aquí en la tierra, más, llamado a ser así como el reflejo, ¿no?, de toda la gloria de Dios, cayó. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fíjese que para la mayoría de los eruditos bíblicos, ese Edén, el huerto de Dios, es muy diferente al Edén en el que estaba Adán y Eva. No se refiere al mismo. Se refiere, o dicen los eruditos bíblicos, dicen que podría ser el lugar donde está el trono de Dios, es decir, el cielo. Es lo que dicen de ese pasaje. Estamos hablando entonces de un hombre que se paseaba en el trono de Dios, de un querubín, que fue hecho para reflejar la gloria de Dios, ¿no?, como un espejo, que fue hecho lleno de sabiduría, de perfección, y se paseaba ahí. Qué tremendo, ¿no? Y en ese mismo pasaje usted puede leerlo de toda piedra preciosa era tu vestidura y todas las piedras con las que fue él adornado. Isaías 14:12 dice esto de que le trato de decir, que ese Edén no era el huerto del Edén de Adán y Eva. Miren lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero en énfasis, ¿cómo caíste del cielo? De ahí lo echó Dios, de ese Edén celestial lo tuvo que sacar. Ahora, cuando yo estaba haciendo este estudio, también comparaba muchas cosas y decía, mire la similitud, ¿no? Vea primero a Lucifer en el Edén, caminando, paseándose en el huerto, y vea después a Adán y Eva igual, ¿no?, en el otro Edén, y va a empezar a encontrar muchas similitudes. En una versión, de hecho, que no puse aquí, en otra versión que no es la Reina Valera 60, esta parte final dice así, en Ezequiel 28:3, todas talladas especialmente para ti, hablando de esas piedritas, e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado. Te las dieron el día en que fuiste creado. ¿Qué más dice el profeta aquí en Ezequiel 28:14? Dice, tú querubín grande. Observe, no es cualquier ángel, es un ángel de alto rango. Era un querubín creado por Dios para su alabanza. Era un querubín grande, muy importante. Y dice que es protector, que protegía y cubría el trono de Dios. Este querubín tenía acceso continuo y sin restricciones a la presencia de Dios. ¡Qué impresionante! Y además, tú querubín, grande protector. No, pues se ve que era como un ser que Dios había creado de confianza, íntimo, así muy especial. No hay algo más que en la Escritura nos deje
de que haya otro ser creado como Él. No sé si usted ha leído, pero no hay otra descripción similar de otro ser como Él. De verdad, de verdad. El salmo que leíamos, siguiente al principio, Salmo 81, dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Dios tiene cierta, hablando de este tipo de ángeles especiales, los querubines, tiene algo muy especial con ellos. Está rodeado, ellos están en su presencia. Aquí puede ver en este salmo cómo está esa parte, ¿no? Que estás entre querubines. De hecho, si vamos más al estudio de la Escritura en Éxodo, usted puede ver que cuando se diseña el arca, ¿no? Donde se iban a guardar los mandamientos y la vara, esa arca terminaba con una tapa, ¿no? Y en la tapa había dos ángeles especiales, que eran querubines, dando la idea al pueblo de Israel que la presencia de Dios estaba entre ellos, entre querubines. Podríamos decir que Lucifer fue una de las criaturas más honradas por toda la creación, tanto que Dios le había dado. Pero era perfecto en todos sus caminos, hasta, como decía el profeta, hasta el día en que fue hallado en ti. Hasta el día en que fue hallado en ti un pecado. En otras palabras, a Dios nunca se le escapa la maldad de nadie. Podrá haber sido Lucifer tan cercano, podrá haber tenido todo lo que tenía. A Dios nunca se le escapa, ni un solo, ni poquito, la maldad de alguien o de algún ser. No, jamás, jamás. Desde el día en que vio en él maldad, o más bien desde que empezó a ver en él, en el corazón, a gestarse la maldad de tomar el trono de Dios, Dios lo vio. Como ve nosotros nuestro corazón y todo, no se le va nada. A Dios no se le va lo que hicimos hoy en la mañana, ayer, tarde, noche, a escondidas, lo que hablamos, nada. Dios lo vio. Dios ve todo eso. No se le ve, no se le va nada. Mire que este querubín, como dice, era perfecto en sus caminos. A lo mejor podía engañar a otros ángeles, podía fingir algo. Además lo conocían como el que tenía el sello de perfección y podía a lo mejor engañar a otros ángeles. Era perfecto en su conducta. Dice la Escritura que era lleno de sabiduría. ¿Usted cree que no podría fácilmente manipular a algunos y decir, pero a Dios no? Jamás, jamás se le fue Dios. Dios lo supo, y a lo mejor ningún ángel en el cielo, a lo mejor entre otros querubines, a lo mejor percibían algo, ¿no? Pero no podían entender qué estaba pasando con alguien que era más sabio que ellos, que tenía perfección. Pero insisto, a Dios no se le escapó la maldad. Cuando este ser perfecto anidó maldad en su corazón, Dios lo vio. Y lo digo esto también porque, mire, hoy en este mundo en el que vivimos, hay personas que viven en pecado, que viven en una práctica de pecado y que creen que Dios no los ve. Creen que Dios no ve el pecado y la maldad que hay en sus corazones. Dicen, no se dio cuenta, nadie me vio. Y hoy comen tranquilos, viven tranquilos, duermen tranquilos, ¿no?
Dicen, nadie se dio cuenta de que hice esto o aquello. O los jóvenes, ¿no? Que dicen, vi esta revista, vi en mi celular, descargué. No se van a dar cuenta mis padres de que tengo esto descargado porque tengo un filtro, tengo esto. No me van a descubrir. Ya los engañé. Pero ¿qué dice Dios? De mí nadie se burla. Yo lo vi. Yo lo vi. Y todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?, pregunta Dios, y él mismo se responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Dios, digámoslo así, tiene como una lupa, ¿no?, tan especial para mirar nuestro corazón. Y de veras que lo ve. Y podemos engañar a mucha gente, a muchas personas, pero a Dios no. A Dios no se le engaña. No se burla a nadie. Y eso es válido también para cuando hay injusticias y que no te hacen caso. Tú puedes clamar a Dios, quien lo vio real, ¿no? Es nuestro testigo en muchas cosas, y decirle, Señor, aquí en este mundo el juez no me hace caso porque necesita de otro testigo para dar paso a la justicia. Pero tú sí lo viste, Dios. Tú sí viste esto. Te pido, oh Dios, que tú seas mi testigo en todo esto. Oh, amigo. Híjole. Joven que me escuchas, no vayan a orar tus padres y a decir, Dios, descubre lo que hay en el corazón de mi hijo. Sácalo todo. Porque Dios lo hace. Marido, espero que esté bien con Dios. No vaya a su esposa a orar y a decir, Dios, descubre lo que hay, porque tú lo has visto, Dios. Descubre su corazón. Y que no siga fingiendo más. Porque Dios lo hace. Y sabe, no lo hace porque nos odie, sino para que el ser humano se dé cuenta y diga, este soy yo, necesito a Dios. Cuando Dios me hizo volver en sí, descubrió maldades y maldades que había en mí. No lo hizo para que yo me deprimiera y no hubiera para mí razón. Lo hizo para decir, qué mal estoy. Ya toqué fondo, como dicen algunos. Necesito a Dios. Necesito a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue? A pesar de que toda su gloria provenía de Jehová y él se llenó de soberbia, de orgullo, él se llenó de ambición y por esto comenzó a desear ser semejante a Dios y que se le diera a él la gloria que solo Dios se merece. No fue una mentira, ni robó, ni adulteró, nada. Solo deseó ser semejante a Dios y recibir la gloria que solo Él se merece. Isaías 14, versículo 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí puede ver usted cómo el profeta Isaías describe lo que estaba en el corazón de Lucifer. Y seré semejante al Altísimo. Este es el primer pecado cometido contra Dios que registra la Escritura. El primer pecado. Antes de que Adán y Eva pecaran,
Y ¿sabe? Todavía antes de que Adán y Eva pecaran, hubo también un grupo de ángeles que pecaron contra Dios, después de que Satanás pecó. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Con él. ¿Cuántos ángeles fueron arrojados del cielo? Apocalipsis 12, versículo 3 al 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando habla ahí de estrellas se refiere a esos ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero me quedo con esa parte: arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose ahí a ángeles. Y mire, así es el pecado. Una de las consecuencias que vamos a estudiar es que tu pecado que cometes arrastras a otros. Arrastras a otros. Tú puedes ver aquí cómo Satanás se arrastró, no pocos. ¿Cuántos ángeles habrá en total en el cielo? ¿1 millón? ¿1,000 millones? Decir la tercera parte no es poco. ¿Cómo los engañó? ¿Cómo los envolvió? ¿Cómo les hizo pensar a esos ángeles que podían salirse con la suya? O sea, así es el pecado. Cuando alguien en casa practica un pecado, arrastra a su familia, arrastra a sus hijos, a su esposa o esposo. No es cualquier cosa. Cuando tú estás viviendo en un pecado ahí de amargura, de toda esta lista que hemos hablado, ¿no? Fornicación, adulterio, estás arrastrando a otros. Arrastras a otros a rebelarse contra Dios, a decir: mira, no pasa nada. Quizá por instantes, no sé cómo se mida el tiempo en el cielo, no sé cómo se da esa relación tiempo-espacio en el cielo, en el momento en que Satanás tuvo a hacerse semejante a Dios y llegar a su trono, y luego cómo convenció, para nosotros aquí en la tierra lo interpretamos eso como en un tiempo, ¿no? Pasó eso, pero cuando estaba lista la rebelión, Dios ya lo sabía. Él ya había visto el pecado, ya estaba el juicio decretado. Así se introdujo el pecado en el universo. Ya vamos cerrando. ¿Cómo se introdujo el pecado en la tierra? Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice otra vez Perlman: es razonable inferir que la serpiente, que por entonces debe de haber sido una criatura o ser hermoso, fue el agente empleado por Satanás. Por esta razón se describe a Satanás como la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás. Dice así: Satanás por lo general trabaja por medio de agentes. Cuando Pedro, sin mala intención, trató de disuadir a su maestro de que siguiera la senda del deber, el Señor vio más allá de Pedro y dijo: quítate delante de mí, Satanás. En este caso, Satanás procedió por medio de uno de los amigos de Jesús. En el huerto del Edén empleó a una criatura de la que Eva no desconfiaba. Ahí lo dejamos. No desconfiaba. Mire, pues es que
aquí ya se introduce el pecado en el mundo. Ya Satanás había caído, había pecado y ahora iba a hacer caer al ser humano, iba a pecar. Pero lo que dice este hombre que hizo su libro de teología sistemática es que Satanás ha tenido un plan siempre, ¿no? Para hacerte caer a través de quienes aquellos les tienes confianza. Satanás usó a Pedro, ¿no? Para acercarse y decirle, no vayas a la cruz, maestro, porque mira, vas a sufrir, mira, compadécete de ti. Lo bueno es que Jesús, ¿no? Que no quería pecar, que se mantuvo desde el principio hasta el final sin mancha, sin ningún pecado, captó la intención y dijo, no, apártate de mí, ya sé quién eres y lo sutil que eres. ¿Por qué tomo estas palabras? Número uno, pues, ¿por qué Eva pudo haber caído? Porque ese animal como era, porque no era una serpiente como hoy las ves, ¿no? Hoy yo he visto que la mayoría de las mujeres ven una serpiente y causan repulsión, asco, se estremecen, no quieren tocarlas, no tienen una piel que causa eso. Y tú puedes leer en Génesis cómo Dios la transformó, le quitó, ¿no? Parece que extremidades, y la dejó como un ser asqueroso que hoy así como que las ven las mujeres y al menos dicen, ay no, de lejos, ¿no? Al menos la mayoría. Pero seguramente antes de que Dios transformara ese animal, como todos los que Dios había creado, eran hermosos, no eran así repugnantes. Quizá era un animal más vistoso, que despertaba confianza y que usó Satanás para llegar a Eva, para tratar de infiltrar. Ahora, Eva trató de echarle la culpa, ¿no? Pero ya dijimos, la culpa es de usted, porque la serpiente no arrancó el fruto y le dijo, mira, ya lo arranqué, ten. Es más, a ver, lo rebano, ten este pedacito para ti, uno para... No hizo eso. Eva era 100% culpable de lo que había hecho. Satanás lo único que hizo fue sugerirle, y lo hizo a través de algo que seguro despertó una cierta confianza. La siguiente imagen que proyecto solo lo pongo como algo que algunas personas han puesto como posibilidad de ese animal. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, Dios es mentiroso, no va a pasar eso, Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y se introdujo el pecado. Fíjese bien, antes de que Adán y Eva tomaran ese fruto, habían sido creados perfectos, libres de toda contaminación, así como Satanás. ¿Qué pasa también? Observamos que ellos también vivían en el huerto del Edén, bueno, en un huerto de Edén, en un estado de pureza, en un ambiente totalmente bueno, donde ellos disfrutaban de una estrecha comunión con Dios. Así como Lucifer en su huerto del Edén tenía acceso, ¿no?, a ese trono y reflejaba la gloria de Dios. Tú puedes ver que aquí ellos también estaban en un huerto, y la Escritura habla de que ellos hablaban con Dios, que había una comunión, había una relación padre, hijos,
muy especial, una relación muy especial. Había un ambiente muy especial. Todo lo que estaba ahí, ellos estaban rodeados de puras cosas buenas, agradables, nada tentador, nada como hoy quizás si sales tú y ves todo lo que hay en este mundo, y sin embargo decidieron pecar. Así se introdujo esto en este mundo. Insisto, nunca Satanás arrancó el fruto, ni se los dio a la fuerza, ni los obligó. Solo les dijo una mentira. No te va a pasar nada. No vas a morir. Es más, seguramente Eva comió y dijo, mira, Adán, no me pasó nada. Aparentemente. ¿Cuántos han disfrutado del pecado y parece que no les ha sucedido nada? ¿Cuántos hoy dicen, pues yo no veo que me caiga un juicio de Dios ni nada parecido? Y piensan que no va a pasar, pero la muerte está decretada, porque la paga del pecado es la muerte. Y fue aquí en este ambiente donde Satanás, la serpiente antigua, tentó a Eva desobedeciendo la palabra de Dios. Y se dio voluntariamente a la tentación de Satanás comiendo el fruto prohibido. Eva no solo comió del fruto, Eva se lo ofreció a Adán, quien en un acto de desobediencia voluntaria también pecó contra Dios. También pecó, nadie los obligó, eran 100%. Y lo peor de todo es que cuando Dios les pregunta qué han hecho, le echan la culpa a Dios. Tú eres el culpable. ¿Para qué me das esta mujer? ¿Para qué pusiste una serpiente aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú eres el culpable. Así se introdujo el pecado en todo el universo, amado amigo. Es toda una historia. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Ya aquí vamos a cerrar y a terminar. ¿Por qué era importante conocer el origen del pecado y todo esto? Porque la vez pasada hablamos acerca del pecado, es grave en gran manera. Pero hoy le voy a mostrar la segunda verdad muy importante que usted debe tener. Siguiente, hermano. Número 1, podemos concluir que el origen del pecado está en Satanás. Y siguiente, por lo tanto, el pecado no es solo es grave en gran manera, el pecado es diabólico. Su mentira que practica usted es diabólica. Su amargura que practica usted es diabólica, viene de mismo Satanás. Eso que usted no ha querido dejar, eso que todavía usted hace a escondidas, creyendo que no lo ve, se lo voy a decir con todas las letras, aunque suene fuerte, es diabólico, satánico. Eso que usted hace, aunque no se sienta malo, si es algo que va contra Dios, es diabólico. Su origen, ¿en dónde está? En Satanás. Así de grave es el pecado, le decía yo. Es grave porque pecamos contra un Dios infinitamente santo, es grave porque es contra el Rey del Universo, es grave porque vamos contra nuestro prójimo, es grave por todas las razones que hemos visto, pero es también grave, muy grave, porque nace, su origen está en Satanás. Su origen está en Satanás. Es diabólico lo que usted hace. Aunque diga usted, no, pero es que nada más hice esto poquito, pues será poquito. ¿Qué hizo Eva? Solo le dio una mordidita pequeñita a ese fruto. O a lo mejor se lo terminó. Y ya. Diabólico fue. Diabólico fue. Ojalá usted ahora, cuando vaya o se dirija a algún lado y esté en su mente la idea de que voy a pecar contra Dios y lo vaya a hacer, piense antes, lo que voy a hacer es diabólico. Y termino con este versículo que viene, para que no diga, lo dijo solo el pastor, lo dice la Escritura, dice,
el que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo. Así lo dice. No lo inventé yo. Y detrás de ese versículo es todo lo que hoy hablamos. ¿Por qué la Escritura? ¿Por qué Juan quiso dejar este versículo por toda la historia y el origen del que estamos hablando? El que practica el pecado es del diablo. Está haciendo cosas diabólicas. Siga a Satanás. Satanás es su padre, dice, porque el diablo peca desde el principio. Él metió el pecado a este universo. Él metió. ¿Es una desobediencia? Así empezó. Así empezó el pecado en este universo, con una desobediencia, con un orgullo y soberbia, con incredulidad, porque persona que peca es una persona que no le cree a Dios. La persona que miente es una persona que no le está creyendo a Dios de que hay algo bueno en decir la verdad. La persona que se amarga no le cree a Dios. Tú ves un amargado o amargada, esa persona no le cree a Dios. Aunque te llore, aunque te diga, es que yo sufrí mucho, usted no sabe, discúlpeme, usted hizo algo, está haciendo algo diabólico al no perdonar, porque Dios manda perdonar y eso es lo bueno y lo sano para mi vida. Si usted no quiere perdonar, si sigue así, usted está haciendo algo del diablo, diabólico. Toda persona que peca no le cree a Dios, no le quiere creer en que Él es bueno y que viene a hacer y que viene a destruir las obras de Satanás. Esas personas que no se deciden, que les cuesta trabajo, que dicen, es que ahora sí voy a dejar, en esta semana ahora sí dejo mi pecado. Y no lo hace, no le cree a Dios. Los malos deseos, el esfuerzo por descarriar a otros. Todo eso hubo en Satanás: desobediencia, orgullo y soberbia, incredulidad, malos deseos porque deseó ser igual a Dios, esfuerzo por descarriar a otros. Otro pecado que se introdujo inmediatamente al universo fue el pecado de una sumisión voluntaria al diablo. Los ángeles decidieron sujetarse voluntariamente al diablo, al menos la tercera parte. Adán y Eva decidieron sujetarse voluntariamente al diablo. Tú, cuando pecas, te sujetas al diablo voluntariamente, porque el pecado es una decisión. Cuando tú vas a pecar o practicas algo, tú le estás diciendo a Satanás, me sujeto a ti y no a Dios. ¿Ha oído hablar de las sectas? ¿Ha oído hablar de las sectas? Yo he oído hablar mucho y de cómo tienen un líder que controla. Bueno, en este mundo hay una secta inmensa dirigida por el líder que se llama Satanás, donde te le sujetas voluntariamente y lo que él te dice que hagas, lo haces. Y si te dice él, ve y peca y haz lo siguiente, ahí vas y lo haces. Mira, qué hermosa mujer, y ahí vas porque te sujetas a ese líder sectario. ¿Y qué es lo característico de un líder sectario? Que un día te va a destruir. Que es un día, ese cuate, como en muchos casos que puede revisar en las noticias, va a decir, vamos a quemarnos todos aquí adentro, vamos a arder y vamos a irnos a la eternidad. Y te va a llevar a hacer cosas que no te imaginas ese líder sectario. Bueno, lo mismo aquí está ocurriendo. Tú decides pecar, tú sigues sujetándote a ese líder sectario y te va a destruir. Un día te va a decir, arrójate, mátate, ya no tienes remedio, estás muy mal. Y como mucha gente, ¿no?, que se suicida, que termina mal o que su pecado lo destruye a sí mismo. ¿Y qué va a hacer Satanás? Solo reírse y decir, uno más, porque vine a matar, a robar y a destruir. No juegues con esto, porque Satanás no está jugando. Te quiere destruir, te quiere ver hecho pedazos. Así también se introdujo al mundo el asesinato cuando Caín mató a Abel.
y se introdujo el odio, la envidia, la mentira y todo. Una vez que entró, se esparció por todo el mundo. Han pasado 6,000 años en esta tierra y aquí está el fruto de todo ese pecado que metió Satanás. Termino una vez más leyendo ese versículo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y abrazo la última parte, aunque no la subrayé, pero yo abrazo esa parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino? A deshacer toda obra del diablo. Ese pecado que tú practicas voluntariamente, eso que tú no quieres dejar, lo vino a deshacer si tú lo quieres. Vino a eso y lo logró. Venció. Se resucitó con poder, derrotando a todos sus enemigos. Ese es Jesús. No sé tú. Yo un día decidí dejar de estar sumiso a Satanás y abrazar al Hijo de Dios, que vino a traerme libertad. A todos aquellos que dicen, no se puede dejar de pecar. Es imposible. No hay gente que haga eso, tal cosa. Yo le quiero decir algo. El Hijo de Dios tiene tal poder. El Hijo de Dios vino a deshacer el egoísmo del ser humano y a destruir las obras de Satanás. Sino, ¿a qué nos vino a liberar Cristo? Sino, ¿para qué bajó? Sino, ¿qué nos enseñó? Nos enseñó la libertad. Es una vil mentira, una herejía de Satanás, aquellos que dicen no se puede dejar de pecar. Eso es igual diabólico, herejía del diablo, que lo único que intenta es dejarte atado y que te diga, la Biblia dice supuestamente que no se puede dejar de pecar. Es mentira. Se puede dejar de pecar. Para eso apareció Cristo. Cristo tiene el poder de liberarte para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú pones en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu ahondando en nosotros, que no nos suelte, Señor. Por cada familia aquí representada, hijos, matrimonios, padres de familia, adolescentes, jóvenes, Señor, tú viniste a destruir la obra del diablo, Señor, a dar vida y vida en abundancia. Te pido que no sueltes a nadie de los aquí presentes hasta que acabes tú la obra y que tú los convenzas, Señor, de que se puede dejar de pecar, dejar de hacer obras diabólicas, Señor. Te lo pido en el nombre de quien venció todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.